Muy buenas, mis curiosos y curiosas. ¿Qué tal estáis? Aquí Adrián. Sabroso y presente para todos. Y bueno, esta es una... Hostia, que me muero. Esta es una de esas semanas donde el tema me sale free. Y la verdad, lo agradezco. Os voy a contar, hace aproximadamente como un mes participé en unas jornadas de enfermera digital que se llamaban Jornada Solidaria Online, Enfermería mirando hacia el futuro, nuevas y mayores competencias. Con esta palabreja tan larga había mogollón de gente súper guay. Entre ellos, pues bueno, estaba un servidor hablando de diabetes, que es lo que mejor se le da, y hablando del futuro de la diabetes. Y ese es el vídeo que os quiero compartir hoy con todos vosotros. Me ha gustado mucho crear esta presentación, contarla, porque sobre todo estoy acostumbrado pues a hablar de mí mismo, de mi diabetes, a hablar de cómo creo el contenido, de diferentes maneras y demás, pero menos veces pues hago un webinar donde hablo de algo muy en concreto de la diabetes o de cualquier otra enfermedad. Entonces pues es de agradecer. No quería que se perdiera porque encima sé que muchos de vosotros no pudisteis verlo, así que os lo voy a dejar por aquí. Espero que os guste, espero que lo disfrutéis. No os olvidéis, aunque no me haya costado hacer el vídeo de hoy, de darle ese buen pulgar arriba, de suscribiros a esta maravillosa comunidad y darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. No se me va a ver el jeto, que lo sepáis. Podéis escucharlo en formato podcast, aunque hay muchas diapositivas que os van a acompañar y que van a facilitaros el entendimiento. Y nada más que decir, pongo la cabecera y comenzamos. Bueno, pues aquí estamos. Muy buenos días a todos. La verdad es que estoy sorprendido de que haya más de 70 épicos por aquí. Se agradece, más que nada porque a mí hoy me ha costado un mogollón levantarme. Para todos vosotros, que sepáis que voy a intentar hacer la charla más amena y didáctica del mundo, y para los que me veáis en diferido, pues bueno, un saludito en diferido. Como bien os han dicho, mi nombre es Adrián, soy enfermero pediátrico, trabajo en el UCA, tengo diabetes desde hace ya 15 años, para 16. Y hace 5 años más o menos creé un proyecto que es Don Sacarino, que va mucho más allá de Instagram, tiene una página web, tiene un canal de YouTube. Es muy fácil encontrarme, así que si cuando termine esta charla os apetece conocer un poco más, lo tenéis bien fácil. Pero hoy os vengo a hablar de futuro de la diabetes y de un presente que realmente prácticamente parece un futuro, sobre todo porque si no estamos muy en la onda de la diabetes en nuestro día a día en el trabajo, la diabetes avanza a tal velocidad que nos perdemos un poco. Entonces también nos vamos a parar un poco en el presente más reciente. Pero está bien siempre recordar de dónde venimos, ¿no? Y haceros una idea, el siglo pasado, inicios del siglo pasado, la gente todavía seguía muriendo de diabetes porque no había insulina. A finales de la década de los 80, la gente no tenía glucómetros y tenía que irse al hospital porque los únicos glucómetros que había eran los que estaban a nivel hospitalario. Y a principios de los 2000, la creación, digamos, o la presencia de las monitorizaciones y de las bombas de insulina, pues era algo que casi veíamos como de Star Trek, ¿no? Y vaya dónde estamos ahora, en un presente que casi parece un futuro. Y vamos a comenzar mencionando muy rápidamente cuáles son las insulinas más actuales que tenemos en el mercado. Si las dividimos en los dos grandes grupos que hay principalmente, que son las lentas y las rápidas, recordemos que las lentas son aquellas que duran al menos 24 horas y la experiencia que teníamos, por ejemplo, con insulinas como la Lantus, es que esto no se cumplía. Realmente no llegaban a esas 24 horas, se quedaban en unas 22. Además, no eran del todo planas, sino que había un momento del día donde hacían un pequeño pico de acción. Con las insulinas más modernas, que ya tienen unos años, como pueden ser Tresiba o Toujeo, llegamos y pasamos las 24 horas. En el caso de Tresiba se habla entre 36 y 48 horas de efecto, con un efecto además completamente plano durante ese tiempo. Otra gran ventaja que tienen estas insulinas es el tema de los despistes. Gente que igual se olvida de ponerse la basal, pasados unas horas se acuerda,
pues antes con Lantus y otro tipo de lentas ya la había liado, con este tipo de insulinas al durar más de 24 horas está cubierto. En el campo de las insulinas rápidas, hace poquitos años apareció la llamada insulina Fiasp, que a día de hoy es la más rápida del mercado. Recordemos que las insulinas ultra rápidas inician su acción a los 15 minutos. En el caso de la Fiasp, la inicia a los 5 minutos o incluso antes. Glucagón nasal, que ha salido hace 2 días de la casa comercial Lilly. Pues el glucagón nasal, como os podéis imaginar, va a ser una alternativa que va a convivir con la versión intramuscular. Yo creo que no va a hacer desaparecer la versión intramuscular, pero sin duda es un avance increíble, sobre todo para todo lo que son familias de críos con diabetes. Vosotros imaginaros, ya sabéis que el glucagón intramuscular se ponía generalmente en situaciones de emergencia con pérdida de conocimiento. Imaginaros lo que tiene que suponer para una familia que no ha puesto una inyección en su vida, tener que mezclar soluto con líquido, inyectar y demás. De esta manera, con el glucagón nasal, lo metes por el hocico y para adentro. En cuanto a inicio de acción, efecto, potencia, todo eso, más o menos similar al glucagón intramuscular. El único pero que yo le veo, que no se pueden utilizar monodosis. ¿Y qué entiendo yo por monodosis? Pues, por ejemplo, aquella situación donde una persona pues tiene, por ejemplo, un episodio de vómitos, no puede meter nada por boca y empieza con hipoglucemias. En vez de irse al hospital, puede decidir ponerse un pequeño bolo de glucagón intramuscular que le permita pues cubrir esa hipoglucemia sin que le pegue un subidón demasiado grande. Esto con el glucagón nasal no lo podemos hacer, pero bueno, yo creo que ambos sistemas van a convivir. Después, lo que es la caída hasta cierto punto del famoso santo grial de la hemoglobina glicosilada, que ya sabéis que es ese parámetro de glucemia media durante los últimos 2 o 3 meses, que era el santo grial de si estabas bien controlado o no. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada se ha visto que miente bastante. ¿Y esto por qué? Porque imaginaros que cogemos 3 glucemias, ¿vale? Cogemos una glucemia de 100, cogemos una glucemia de 200 y una glucemia de 60. Si hacemos la media de las 3, nos va a salir una buena glicosilada. Pero esto no quiere decir que haya un buen control, porque esa persona tiene una gran variabilidad. Ha tenido una hiperglucemia que se ha compensado numéricamente con esa hipoglucemia, dando lugar a una buena glicosilada. A día de hoy, gracias a la presencia de las monitorizaciones de glucosa, podemos afinar muchísimo más. Y entonces ya hablamos de cosas como lo que sería el tiempo en rango. ¿Qué es el tiempo en rango? Pues el tiempo en rango es básicamente el porcentaje de tiempo que una persona permanece dentro de unos parámetros que ha establecido por sí mismo, que generalmente suelen ser entre 70 y 180 miligramos de decilitro en 24 horas. A día de hoy se habla de que comenzamos a considerar un buen control cuando esa persona tiene un tiempo en rango superior al 70%. Esto que veis del FNIR básicamente es otro parámetro que determina que sería muy interesante conseguir un porcentaje de tiempo. Esto es igual un poquito más opcional y más difícil de conseguir. Que dentro de ese porcentaje de tiempo que estás en rango, intentar que la curva glucémica sea lo más plana posible, que no haya grandes subidas ni grandes bajadas, a pesar de que estemos dentro de objetivo. Y después lo que es el TBR y el TAR, que básicamente es que hay que evitar estar menos del 25% del día en cifras por encima de los 180 miligramos de decilitro, y cuando hablamos del límite inferior, procurar que no baje de 70 miligramos de decilitro, se habla de menos del 4%, sería una hipoglucemia leve, y cuando hablamos ya de una hipoglucemia grave, cuando baja de 54 miligramos de decilitro, pues procurar estar menos del 1% del tiempo en esas 24 horas. Y esto es un poco la relación que hay
entre los tiempos en rango y su correlación con la hemoglobina glicosilada. Después, los increíbles combos que hay a día de hoy entre bomba de insulina y monitorización, donde tenemos dos grandes familias a día de hoy. Por un lado tenemos a Medtronic, que a día de hoy está ya con su familia 780G, y por otro lado tenemos al Dexcom, que es una monitorización de glucosa que es muy agradecida, no es tan miro para mi culo como Medtronic, sino que Dexcom le gusta pues emparejarse con múltiples bombas de insulina. Entonces esto permite combinaciones mucho más variadas. ¿Y qué nos permite hacer a día de hoy esta combinación entre monitorización continua de glucosa y bomba? Pues nos permite, por ejemplo, eliminar las hipoglucemias nocturnas. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace básicamente porque el sistema es capaz de detectar con 20 minutos de antelación que tú vas a entrar en hipoglucemia, y de esta manera lo que se consigue es detener la infusión basal, y tras detener la infusión basal, la persona no entra en hipoglucemia. Se consigue resolver esa papeleta. Por la parte de arriba ocurre exactamente lo mismo. Y fijaros en este gráfico que está muy bien. ¿Veis? Donde trae decreases, es decir, el sistema detecta que vas a caer y entonces te comienza a disminuir la cantidad de basal, sin llegar a detenerte la infusión basal. Pero cuando detecta ya que vas a caer por debajo de 70, ya es cuando te detiene esa infusión basal. Por la parte de arriba, el llamado Basal EQ, Control EQ, en este caso de Dexcom, hace exactamente lo mismo. Si predice que vas a estar por encima de 160 con un margen de tiempo previo, incrementa esa insulina basal. Y si incluso ve que vas a estar por encima de 180, ya lo que hace es ponerte un bolo corrector. Esto automáticamente, sin que la persona tenga que hacer absolutamente nada. A día de hoy, así es como estamos. Después también tenemos la llamada bomba parche, que esto, bueno, siempre lo ha pedido la gente. A mí la verdad es que me da igual, yo llevo bomba de insulina, me da igual que lleve cable, que no lleve cable, pero la gente pedía mucho una bomba de insulina sin cable. Una bomba de insulina pequeñita, que lo integre todo, como lo estáis viendo aquí en la imagen. Pues a día de hoy, la que tenemos es la de la marca de Accu-Chek. No la lleva todavía mucha gente, pero la gente que lo lleva, pues está encantada con ella, y me imagino que será una tendencia que se normalizará después en el futuro. Y ahora ya entramos en lo que es el futuro, en lo que está por venir, y yo ya voy a dejar aquí una bomba, voy a hacer un poco de bruja y voy a decir que a finales de esta década, a principios de la que viene, la papeleta de la diabetes va a estar resuelta, sobre todo en el campo de la tipo 1, que es la mía, por ejemplo. Vamos a empezar primero con el freestyle, ¿vale? Ya sabéis, el freestyle lo conocéis todos porque es la monitorización que más utilizan los pacientes. Entonces la habéis visto en el hospital, en el centro de salud, seguro por 1000 sitios. Pues está a puntito de salir en España lo que sería la versión 3, el Freestyle 3. A día de hoy está por Alemania, se puede comprar con una cajita súper chula, súper futurista, pero todavía queda un poco para que llegue a España. ¿Qué novedades trae este Freestyle 3? Pues en primer lugar, que es el más pequeño del mercado. Haceros una idea, coged una moneda de 5 céntimos, ese es el tamaño de la monitorización de Freestyle, súper, súper pequeña. Y de grosor, pues como apilar 2 monedas de 5 céntimos. En segundo lugar, que por fin llega en formato monitorización continua de glucosa. Y esto lo repasamos muy rápidamente. Recordad, monitorización flash es aquella que yo me tengo que pasar el cacharro para que me dé la lectura de la glucemia. En cambio, una monitorización continua de glucosa es aquella que cada 5 minutos te va a estar volcando resultados glucémicos, bien a tu bomba de insulina, bien a tu móvil. Y después, obviamente, que sea una monitorización continua de glucosa, le abre mercado a Abbott, que es otra empresa gigantesca, a convenios, combos de insulina, o sea, combos con bomba de insulina,
y a seguir trabajando en esos algoritmos, que es lo que nos falta para llegar ya al culmen de todo esto, que sería el páncreas artificial. Este sistema Bigfoot Unity Diabetes Management Program, o como se diga, es básicamente un sistema que todavía no ha salido y que busca un poco automatizar o encontrarle a la gente que utiliza bolis de insulina, porque a día de hoy es el sistema que utiliza la mayoría de la gente, cada vez se ponen más bombas de insulina, pero todavía queda mucho campo de trabajo por delante, pues buscaría un poco automatizar de la misma manera que esos combos que os hablaba antes de monitorización, bomba de insulina, pues monitorizar, pues eso, automatizar, perdón, eso, los cálculos de la basal, los bolos correctores. Francamente, no sé hasta qué punto va a llegar esto. Hay una empresa muy gorda metida detrás. Veremos a ver lo que ocurre. Después, otra cosa que pedía mucho la gente, que yo la verdad no la termino de ver, pero ahí está. En algún momento, más pronto que tarde, llegará todo el tema del manejo de la bomba de insulina desde el móvil. A día de hoy, una persona que utilice bomba de insulina tiene que utilizarla directamente desde su bomba, cuando quiere ponerse bolos correctores, cuando quiere modificar su basal, cuando quiere ponerse los bolos de las comidas. La gente pide a gritos que haya alguna manera de trasladar esto al móvil, lo cual tiene que ser muy sencillo, pero yo creo que hay problemas desde el punto de vista de seguridad. Porque imaginaros, por ejemplo, que alguien te coge el móvil y te empieza a arrear bolos de insulina, ¿no? No sé hasta qué punto puede llegar a ser factible. Me imagino que llevará consigo sus cosas de seguridad, sus pines y demás. ¿Llegará? Yo, la verdad, no sé si me lo pasaría al móvil, pero estoy seguro de que mucha gente lo va a hacer. Después, otra cosa que se pide a gritos, esta sí que es súper importante y sobre todo va a ser súper importante no tanto para la gente con tipo 1, sino para las personas que tienen diabetes tipo 2, la famosa monitorización no invasiva de la diabetes, que no llega y no llega, es decir, buscar lo mismo que tenemos a día de hoy, por ejemplo, con los relojes inteligentes que nos miden la saturación de oxígeno o la frecuencia cardíaca, pues conseguir lo mismo con la glucemia. Esto, ¿por qué va a ser interesante en los tipo 2? Pues porque los tipo 2 son personas que quieren y tienen ganas de conocer cómo evoluciona su glucemia a lo largo del tiempo, pero tienen vetadas las subvenciones a monitorizaciones y prácticamente no reciben, por tema de recursos, para hacerse glucemias capilares. Entonces, un sistema como estos de teléfono, esto de reloj inteligente, que tú pagas a tocateja lo que toque y tienes incluida esa monitorización, pues va a ser bárbaro. Y por supuesto para los tipo 1, para cualquier persona con diabetes va a estar genial. Se sabe que hay dos grandes detrás de todo este mercado. Por un lado tenemos a Samsung, que se habla de un sensor óptico con espectroscopia de Raman, que no me preguntéis lo que es porque no tengo ni idea. Y después tenemos a Apple con los sensores de infrarrojos. Siempre se dice que en la nueva generación, en el nuevo iPhone, que no sé cuál viene ahora, el 13, el 15, el 27, que llegará con Samsung, que sí, con el próximo anuncio del Galaxy 4, yo qué sé. En algún momento va a llegar y va a revolucionar el mercado sin duda. Otro tema interesante, insulinas basales semanales, es lo que se conoce como la insulina basal Icodec de Novo Nordisk. De inicio se interesan más en sacarlo para el campo de la diabetes tipo 2, más que para el campo de la diabetes tipo 1. Como podéis ver aquí en la imagen, tampoco es que mejore muchísimo los parámetros, como es el caso de la hemoglobina glicosilada, pero sobre todo lo que interesa pues es la comodidad, ¿no? De poner una insulina basal, en vez de ponértela a diario, de ponértela una vez a la semana. Como veis, una vida media de 196 horas. Todavía queda campo, pero tranquilos que llegará. Después el tema de, y aquí ya hacemos una escisión, ya sabéis, por un lado tenemos todo lo que sería
tecnológico y por otro lado todo lo que sería biológico. Entonces, a nivel, digamos, más biológico, entre comillas, sin duda el campo que busca la resolución de la diabetes y que mejor está funcionando a día de hoy es el tema de los trasplantes de islotes. ¿Y cómo está el tema de los trasplantes de islotes a día de hoy? Pues bien, en primer lugar, ¿dónde se trasplantan esos islotes pancreáticos? Pues bien, han probado 1001 sitios, ya solo les falta haberlo puesto en los genitales y se ha visto que el sitio más interesante para ponerlos en cuanto a seguridad y resultados y viabilidad de esos islotes es el hígado. La vida útil a 10 años, teniendo en cuenta que puede que la persona en algún momento necesite ser trasplantado de nuevo, pues a 10 años se calcula que el 30% de estos pacientes han o siguen produciendo insulina. Y el cambio en la evolución, aquí obviamente estamos hablando de pacientes principalmente con tipo 1, es que ese paciente con tipo 1 pasa a ser una especie de paciente tipo 2 o paciente con prediabetes. Es decir, necesitando de dietéticos, de ejercicio, incluso igual una pequeña ayuda con algún tipo de antidiabético oral, pero cambia completamente la película. Obviamente, para los trasplantes de este tipo se sigue requiriendo inmunosupresión, lo cual no es un tratamiento únicamente se utiliza a personas que ya tienen que ser trasplantadas de otra cosa, generalmente pues pacientes con tipo 1 que tienen riñones ya para el caldero. Y esto es también interesante, las muestras que se consiguen a día de hoy son muy escasas porque se consiguen de donantes candidatos con X requisitos por muerte cerebral. Y ten en cuenta que necesitan a 3 donantes por cada trasplante que se hace a día de hoy. Entonces, campo del que falta muchísimo. Obviamente necesitamos lo ideal sería que no existieran inmunosupresores, pero esto obviamente no va a ser posible. Así que lo que se necesita es tener un tratamiento inmunosupresor menos agresivo, menos nefrotóxico y que, y esto es paradójico, no haga daño a los islotes que se trasplantan. Necesitamos también unos islotes más fuertes, más protegidos, para que tengan más viabilidad una vez se coloquen en la región que se coloquen para trasplantarse. Y después también, muy importante, y al igual que ocurría al principio cuando se descubrió la insulina, que se sacaba de los cerdos y no era viable, pues se necesita, al igual que ocurre con la insulina, que a día de hoy se produce, digamos, sintéticamente, pues conseguir que estos islotes también se produzcan a nivel de laboratorio. Es la única manera de hacer viable todo esto. ¿Se va avanzando en el tema? Pues por supuesto que sí. Por ejemplo, ya se está empezando a probar pues con ciertas células encapsuladas, bueno, unas liadas muy gordas que no vamos a entrar, pero ahí están los ensayos y hay mucha empresa metida por medio. Pero aquí entramos ya en lo que sería esa carrera, ¿no? Biología versus tecnología. Es como la historia de la liebre y de la tortuga, donde la liebre es la tecnología y la tortuga es todo lo natural, todo lo biológico, pero con diferencia con respecto al cuento de que aquí la liebre va toda pastilla, no se duermen los laureles. Por lo cual, y esto ya lo dije antes, de que anticipaba de que a finales de esta década, a principios de la siguiente, iba a estar solucionada esta papeleta y esta papeleta va a estar solucionada con lo que se conoce como un páncreas artificial. ¿Qué es un páncreas artificial? Un páncreas artificial es un sistema que está compuesto de 3 elementos. Una bomba de insulina, a día de hoy las bombas de insulina que tenemos son muy top, casi no hace falta mejorar más porque estamos en la cúspide, ese punto lo tenemos resuelto. Monitorizaciones continuas de glucosa, a día de hoy también están muy, muy top. Por ejemplo, Descon, que yo lo utilizo, va como un tiro, súper preciso. ¿Hay campo de mejora? Por supuesto que sí, en eso están, pero estamos cerca también del top. Y donde hay que trabajar todavía mucho es en el algoritmo inteligente. Ese algoritmo que integre bomba de insulina y monitorización y haga del cerebro de la bestia y haga o convierta este sistema en
lo mismo que hace nuestro páncreas, ¿no? En lo que se llama el sistema cerrado o closed loop. Y esto, por ejemplo, cuando llegue, va a conseguir algo que parece tan tonto, pero a la vez tan importante, como que desaparezcan los tramos basales de insulina, sino que simplemente tú te coloques el sistema y el sistema por sí solo, minuto a minuto, vaya valorando las cantidades de insulina basal que vas a estar necesitando. Y después, otros dos campos que a día de hoy todavía, con los sistemas que tenemos actualmente y con los algoritmos que están presentes, pero todavía son algoritmos muy prematuros, no podemos conseguir, es por un lado el control del tema del ejercicio físico. El ejercicio físico en los tipo 1 es bastante difícil de controlar, por tanto, con estos sistemas en futuro se automatizará el ejercicio físico y después, por supuesto, la automatización de las comidas, que a día de hoy pues la persona sigue haciendo sus cálculos. Con estos sistemas inteligentes se prevé que esto también sea o vaya a desaparecer. Yo creo que este es el campo más complicado, ¿no? El de la automatización de las comidas, pero llegará en este futuro que se llama páncreas de sistema de asa cerrada. ¿Podemos ir un poquito más allá? Por supuesto que podemos ir un poquito más allá. Y podemos hablar de los páncreas artificiales que se denominan biohormonales o multihormonales. ¿Qué es un páncreas biohormonal? Pues es aquel que combina insulina y glucagón. Imaginaros que a día de hoy, cuando una persona tiene una hipoglucemia, se la tiene que resolver de manera poco fisiológica. Por ejemplo, durante el día, pues atiborrándose azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos con una bomba doble que lleve glucagón? Pues hacer mucho más fisiológico el tramo. ¿Que vas a entrar en hipoglucemia? Te casco un bolito de glucagón y todo arreglado. Imaginaros, ¿no? Eso sería una auténtica maravilla. ¿Por qué digo yo que también hay páncreas multihormonales? Porque los páncreas multihormonales incluyen otra cosita que es la amilina. Y esto seguramente que no lo sepáis, pero las células beta no solo segregan insulina, segregan otra hormona que se conoce como amilina. Y obviamente cuando tienes una diabetes tipo 1 o cuando eres un tipo 2, que haces lo que te sale de los cojones y básicamente cascas el páncreas, no solo dejas de producir insulina, sino también amilina. ¿Y qué hace la amilina? Pues básicamente la amilina es como si fuera una especie de policía que se pone a nivel entre lo que sería el paso de la glucosa a nivel plasmático y dice, yo aquí decido lo que entra y lo que no. Y según las cantidades de glucosa que hay, pues va diciendo, pues paso un poco más de esta glucosa a plasma o no. Retrasa el vaciamiento gástrico, inhibe el glucagón, bueno, hace muchas cosas. Estos páncreas multihormonales incluirían también esta amilina en forma que ya está sintetizada de pramlintida a día de hoy. En el futuro se verá. Todavía queda, por supuesto, mucho camino por delante. Sobre todo hay dos campos que hay que resolver. El primero, que ese glucagón sea más viable en el tiempo, porque a día de hoy tenemos una buena estabilidad de la insulina fuera de nevera, pero el glucagón todavía sigue siendo bastante inestable. Y después, pues, sistemas un poquito más cómodos que los que veis ahí en la imagen. Sistemas más pequeñitos, con menos cables y menos engorros. Pero ahí se está trabajando y se está trabajando pues con buenos resultados. Y ya por último voy a mencionar lo que sería el tema de la inmunoterapia. Con este fármaco, que ya está presente, no está normalizado, pero los estudios que hay son muy interesantes, que se conoce como teplizumab, y es un inmunomodulador que se está probando con pacientes que tienen alto riesgo de presentar diabetes tipo 1 porque tienen unos antecedentes familiares muy, muy grandes de diabetes por temas genéticos y demás que incluso se pueden llegar a estudiar. Y entonces este inmunomodulador se pone y se consigue retrasar hasta 2 años la aparición de esa diabetes tipo 1. Lo cual, pues imaginaros, ¿no? Quitarte 2 años de encima de tipo 1, si encima eres un niño, pues es una auténtica maravilla. Y es un campo, pues, donde también pues, se irá trabajando y se irá mejorando cada vez más todo esto.
Y con esto, pues la verdad no sé si he estado en tiempo o no, porque no he estado controlando, yo creo que sí, pero bueno, muchísimas gracias por escucharme, espero que os haya ilustrado en este tema tan interesante y cualquier pregunta, pues en un ratín os veo y las contestamos entre todos.